Buen día, les saluda el profesor Mauricio Cajina. Vamos a abordar hoy el tema de eh, probabilidades y sus leyes. ¿Qué cosa es una probabilidad? La probabilidad es un fenómeno matemático que te permite calcular la ocurrencia de un evento. ¿Cuál es la probabilidad de ganar la lotería? Entonces tendrías que ver cuántos números de lotería pues compras y cuántos números de lotería se emitieron para poder determinar el número exacto de cuál es tu probabilidad de ganar. Si por ejemplo alguien lanza una moneda y esa moneda tiene dos caritas, ¿verdad? Una que popularmente es cara y la otra es escudo. Como puedes notar, el espacio muestral aquí son solamente dos elementos, pero cuando usted lanza la moneda solamente va a ocurrir uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra la cara? Uno de los dos eventos. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el escudo? También es uno de los dos eventos, ¿verdad? El espacio muestral es 2. Entonces, la ocurrencia es lo que ustedes quieren y el espacio muestral es todos los fenómenos que ocurren dentro de un grupo referencial. Por ejemplo, el espacio muestral de las vocales son A, E, I, O, U, y entonces el espacio muestral es 5. Entonces el espacio muestral se denota con la letra S y aquí el espacio muestral es 5. Aquí el espacio muestral eran estos dos elementos, un medio y un medio. ¿Verdad? Esta es la probabilidad, el espacio muestral se referiría, ¿verdad? A estos dos elementos. Esta sería su probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que llueva? Dice en los periódicos, la probabilidad de lluvia es del 80%. O sea, que hay un 80% de probabilidades. Si en el día, por ejemplo, tiene, qué sé yo, 10 horas de luz solar, de esas 10 horas probablemente tenga el 80% de humedad y se dé la lluvia, ¿verdad? En la ley del complemento. La ley del complemento dice la probabilidad de un evento A más la probabilidad de su complemento es igual a 1. Vamos a denotar el complemento de un evento, ya sea con A barra, que así lo hacen en algunos libros, con A supra C, que también así lo hacen en otros libros, significa lo mismo, y A prima, que también significa lo mismo. Entonces la probabilidad de un evento más su complemento es igual a 1. Esto es una ley. Los eventos mutuamente excluyentes son aquellos que la ocurrencia de uno impide la ocurrencia del otro. ¿Verdad? Entonces, un ejemplo de eventos mutuamente excluyentes, la noche y el día. ¿Por qué es excluyente? Porque o es de noche o es de día, pero no pueden ser las dos cosas a la vez, ¿verdad? Otro evento excluyente puede ser el precio de un producto que suba y baje. Puede ser que un producto suba de precio o puede ser que un producto baje de precio, pero no puede subir y bajar simultáneamente. Esos son eventos mutuamente excluyentes. Dentro de la regla de la adición, nosotros vamos a jugar con estos eventos. Entonces, la probabilidad de la unión A o B, la O es una disyunción y es no inclusiva, entonces sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la inclusión A y B. Esto ocurre cuando los eventos no son excluyentes. Si los eventos son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de A o B se reduce a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Porque cuando los eventos son mutuamente excluyentes y se hace de forma inclusiva, o sea que aquí aparece una I, entonces el resultado sería 0. Entonces la ley de adición se reduce a estos dos, a la sumatoria de sus dos, ¿verdad? Aquí yo tengo la misma ley de la adición, pero cuando los eventos no son mutuamente excluyentes. La regla de la multiplicación dice que la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A
por la probabilidad de A de B pleca A. Del segundo, si el primero ya ocurrió. Y también, esta sería la primera. Y la segunda sería la probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A si B ya ocurrió. ¿Verdad? De aquí se deriva la condicional, porque si yo quiero conocer la condicional, la probabilidad de B si A ya ocurrió, es una condicional, sería la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de A. ¿Cómo lo reconozco yo? Bueno, sencillo. El que está en el denominador, en la condicional, es lo que está en el denominador de la operación. Eso es igual aquí, ¿verdad? Si aquí yo despejo la probabilidad de A pleca B, aplicando la ley del inverso multiplicativo, este tendría que dividir aquí. Entonces esto sería igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B, que está en el denominador. A está en el denominador y B está en el denominador. Así sería para determinar la condicional. Esta sería la parte teórica de las leyes probabilísticas, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con algunos ejemplos. Ahora vamos a demostrar cómo funciona la ley del complemento. Por ejemplo, yo tengo este conjunto universo U, que contiene los elementos A y U, que es un conjunto universo. Y de ese conjunto universo se obtienen estos 4 subconjuntos. Se llaman subconjuntos propios porque todos los elementos de estos 4 subconjuntos pertenecen exactamente al conjunto universo. Entonces, si yo tengo aquí el conjunto A y aquí tengo el conjunto A complemento, el complemento de A van a ser los elementos que no están aquí pero que están en el universo. Como aquí está E y U, lo que le faltaría sería A y O. Aquí el complemento para B. Si B contiene los elementos A o U, entonces, ¿cuáles son los elementos que le faltan? Le faltaría E e I. En el conjunto C, el subconjunto C tiene el elemento U. El complemento sería todo lo que le falta para ser igual al universo. A, E, I, O. Ese sería el complemento. Aquí el complemento de D sería, o sea, aquí tengo 4, A, I, O, U. El complemento sería la letra que le falta para ser igual al universo. Si yo quiero calcular la probabilidad de A, en este caso la probabilidad de A, más la probabilidad del complemento de A, eso es igual a 1. Esa es la ley que dijimos hace un momento. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de este conjunto? ¿Cuántos elementos tiene? 2. ¿De cuánto? De 5. Entonces la probabilidad es 2 quintos. ¿Verdad? 2 quintos. Y la probabilidad del complemento de este conjunto, que es el complemento, ¿cuántos elementos tiene? 3. 3 de 5, entonces sería 3 del conjunto universo 5. Eso es igual a 1. Evidentemente 2 quintos más 3 quintos, ¿verdad? Es 5 quintos. Y 5 quintos es igual a 1, por lo tanto, ¿verdad? Por tanto, una flechita, 1 es igual a 1. Ahí se demuestra la ley del complemento, ¿verdad? Cuando yo sumo las dos probabilidades, tanto de ocurrencia del conjunto A como de su complemento, la respuesta final tiene que ser igual a 1. Veamos el conjunto B. ¿Cuál es la probabilidad de B? ¿Cuántos elementos tiene? 3. ¿3 de cuánto? De 5. Entonces la probabilidad de B más la probabilidad de B complemento también va a ser igual a 1. La probabilidad de B sería 3 quintos y la probabilidad del complemento serían 2 quintos y eso sería igual a 1. Por tanto, aquí sería otra vez 5 quintos igual a 1 y entonces 1 es igual a 1 porque 5 entre 5 es igual a 1. Y se vuelve a demostrar. Vamos a demostrar el último, ¿verdad? Aquí con el cuarto. Además, también se puede hacer con el tercero y con otra serie de subconjuntos propios del conjunto universo. La probabilidad de D, ¿a qué es igual? Perdón, más la probabilidad de D complemento tiene que ser igual a 1. La probabilidad de D, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 4. ¿De cuánto? De 5. Entonces sería aquí 4 quintos. Y la probabilidad de D complemento, ¿cuántos elementos tiene? 1. ¿1 de cuánto? De 5. Entonces aquí sería 1 quinto igual a 1. Por tanto, 4 quintos más 1 quinto sería 5 quintos. Y eso sería igual a 1. Por tanto,
5 entre 5 es igual a 1 y 1 es igual a 1. Y queda demostrada la ley del complemento. Ahora nos dan otro ejemplo, ¿verdad? Dice que se lanzan dos dados y se definen tres eventos. El evento A dice que la suma de los números de los dados es 7. El evento B, la suma de los números de los dados es 10. Y el evento C, cada dado muestra el mismo número. Entonces, para poder hacer este experimento, nosotros lo primero que tenemos que hacer es conocer el espacio muestral. Para eso usted tiene que usar su reglita, ¿verdad? Ubicar un plano cartesiano bonito, marcar estos elementos aquí con los 6 números que tiene un dado: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el dado 1 y el dado 2 por acá, ¿verdad? También tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora se trata de mapear esta región. Para mapear esta región usted toma su regla, un lápiz que no pinte muy gruesa la tinta, ¿verdad? Un lápiz de grafito de minadura, ¿verdad? Y en cada marca de la horizontal levanta una vertical lo mejor posible, ¿verdad? Y después en cada marca de la vertical lanza una horizontal, toma su reglita y comienza a trazar todos estos elementos, ¿verdad? Entonces trazamos y tenemos el área mapeada. Una vez que usted tiene el área mapeada, cada cruce es un nodo y cada nodo representa un evento. Por ejemplo, aquí si usted cruza sería cuando usted tira los dados y le queda 1, 1. Aquí sería 1, 2. Aquí sería 1, 3. 1 con 3. 1 con 4. Aquí, ¿verdad? 1, 4. 1, 5. 1, 6. ¿Verdad? Hasta completar todos los eventos posibles. Una vez que tenemos completado todo el espacio muestral, notamos de que todos los eventos sumados o multiplicados, porque si usted multiplica 6 por 6 le va a dar 36. O sea que aquí hay 36 muestras. Ese es el espacio muestral. Una vez que tenemos el espacio muestral, vamos a calcular la probabilidad del evento A. La probabilidad del evento A dice que la suma de los dados es 7. Para verificar eso, usted toma un lápiz para marcar cuáles son los que suman 7. Si usted se fija, 1 y 6 suman 7. 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3, 5 y 2, 6 y 1. Ningún otro elemento ahí, por cerquita que esté, suma 7. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos acá? Tenemos un total de 6 elementos. Entonces, la probabilidad, ¿verdad?, de que caiga el 7 sería 6 entre 36. 6 entre 36 es un sexto, y un sexto es igual a 0.16, si no me equivoco. 6 entre 16, entre 36, perdón, es igual a un sexto, y un sexto es punto 16.666 periódico, etc. Si usted multiplica esto por el 100, le va a dar 16.66%. La probabilidad del evento B dice que la suma de los dados le tiene que dar exactamente a 10. Entonces, ¿cuáles son los que suman 10 aquí? ¿Verdad? Tendríamos que ver cuáles son los que suman 10. No hay muchos. Aquí está el 6, 4, el 5, 5 y el 4, 6. Todos los demás números no suman 10, suman otra cifra, ¿verdad? Entonces aquí esto se traduce, ¿verdad?, ¿a cuánto tenemos? 3 de 36. 3 de 36 es 1, tercera 1, tercera 12. Un doceavo, y un doceavo es 0.08, si no me equivoco. 1 entre 12 es igual a 0.08333. 0.083 periódico. Significa de que si usted multiplica este número por el 100%, le va a dar apenas el 8.33%.
Y la probabilidad es de calcular C, que dice que cada dado muestra el mismo número. Y si usted se fija en la tabla, lo único que muestran el mismo número son 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. No hay más. Entonces usted los marca por acá, ¿verdad? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. Son los únicos que marcados dan, los únicos que están marcados en verde, que sumados dan el mismo número. Entonces, ¿cuánto tenemos? Tenemos 6 de 36. Eso le da un sexto, y ya sabemos que un sexto es 0.16 periódico, ¿verdad? Punto 1666 periódico, que multiplicado se equivaldría al 16.66%. Ahora aquí nos dan los elementos, la probabilidad de A igual a 0.3, la probabilidad de B igual a 0.4, y nos dicen y aseguran de que A y B son eventos mutuamente excluyentes. Si yo quiero calcular la probabilidad del complemento de A y conozco la probabilidad de A, recurro a la propiedad de del complemento de un conjunto, ¿no? Donde dice que la probabilidad de A más la probabilidad del complemento es igual a 1. Pero yo conozco la probabilidad de A, no conozco la probabilidad de A complemento, que es lo que yo ando buscando. Por lo tanto, la probabilidad de A complemento va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A. Que la gente dice que este número que está sumando pasa a restar, pero no es así, es la ley del inverso aditivo. Entonces la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos lo que vale la probabilidad de A, 0.3. Si usted hace la resta, eso le va a dar 0.7. Si queremos conocer la probabilidad de B complemento, entonces acordémonos que la probabilidad de B más la probabilidad del complemento de B es igual a 1. Ocurre lo mismo, ¿no? Como andamos buscando la probabilidad de B complemento, esto es igual a 1 menos la probabilidad de B, menos la probabilidad de B. Entonces la probabilidad de B complemento, ¿verdad?, va a ser igual a 1 menos lo que vale la probabilidad de B, que es 0.4, menos 0.4. Y eso le va a dar a usted 0.6. Como pueden ver, es cuestión de jugar con los datos, ¿verdad? Tenemos que calcular ahora la probabilidad de A o B. Aquí, la probabilidad de A o B se reduce a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. La probabilidad de A usted la conoce, ¿cuánto es? 0.3. La probabilidad de B, ¿cuánto es? Es 0.4. Y menos la probabilidad de A y B, pero como dice que los eventos son mutuamente excluyentes, entonces la intersección, que es la misma disyunción, y, ¿verdad?, que es la intersección, es igual a 0, porque cuando los eventos son mutuamente excluyentes, entonces la intersección es 0. Por tanto, esto se traduce a 0.3 más 0.4, que le va a dar 0.7. Y ahora aquí nos piden calcular la probabilidad de A y B, pero como ya habíamos dicho que los eventos eran mutuamente excluyentes, entonces esta probabilidad vale 0. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo se utilizan estas probabilidades. Aquí nos presentan un problema nuevo. En la siguiente tabla se muestra la experiencia docente y preparación profesional de los profesores de una universidad. Y dice que la preparación profesional es licenciatura, maestría o superior. La licenciatura la vamos a reconocer con la letra L, maestría o superior MS. Experiencia de menos de 5 años, una M minúscula con un 5, menos de 5 años. 5 años o más, una M mayúscula y un 5. Entonces aquí nos piden calcular estas probabilidades. La probabilidad de que sea de licenciatura o tenga más de 5 años. La probabilidad de que sea maestría o superior, maestría o superior o menos de 5 años. La probabilidad de que sea de licenciatura y experiencia de más de 5 años. Y la probabilidad de que sea de menos de 5 años y más de 5 años. Entonces nosotros vamos a calcular cada una de esas probabilidades. Pero antes de calcular esas probabilidades, nosotros tenemos que completar esa tabla de clasificación cruzada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí faltan elementos. Si aquí me suman entonces este 75 más el número que va aquí suma 115, entonces ¿cuál es el número que alcanza ahí? Alcanza el número 40, ¿verdad? Ahora, 75 más 40 es 115 y 40 más 30 es 70. Ahora, si aquí sumo 85 y aquí conocemos 30, ¿qué número viene aquí? Tiene que ser por ley
55. Ahora, 75 más 55 sería 130. Y aquí 130 más 70 nos daría 200. Y 115 más 85 también nos daría 200. Entonces ahí completé una tabla de clasificación cruzada. Vamos a calcular el primer elemento. La probabilidad de que sea de licenciatura o con una experiencia mayor a los 5 años. Entonces, si aplico la propiedad de la unión, que es la propiedad universal de la unión, tengo que considerar la probabilidad de que sea de licenciatura más la probabilidad de que tenga más de 5 años de experiencia menos la probabilidad de que sea de licenciatura y más de 5 años. La probabilidad de que sea de licenciatura. Los de licenciatura son estos. Si yo me detengo aquí es de licenciatura, pero tiene menos de 5 años de experiencia. Si me detengo aquí es de licenciatura y tiene más de 5 años de experiencia. Pero como dice licenciatura en general, entonces son 115. 115 sobre 200. Más la probabilidad de que tenga más de 5 años de experiencia. ¿Cuántos son? No me puedo detener ni aquí ni aquí porque además de tener más de 5 años son de licenciatura o 30, que sería maestría superior y más de 5 años. No me sirve. Me sirve este elemento que es 70. Aquí sería 70 sobre 200. Menos la probabilidad de que sea de licenciatura y tenga más de 5 años. Más de 5 años sería 40 licenciatura, con más de 5 años es este número. Ahí es donde se cruzan los dos, ¿verdad? Se cruzan y ese es el elemento que me sirve. Entonces este es 40 sobre 200. ¿Verdad? Entonces aquí 115 más 70, 185 menos 40 sería 145 sobre 200. ¿Verdad? Usted viene y lo puede resolver con su máquina, ¿verdad? Como todos tienen el mismo denominador, sería 115 más 70 menos 40. Como tiene el mismo denominador, solo se suman los numeradores y se le pone el mismo denominador. Eso se divide entre 200 y eso le da 0.725. Que si usted lo quiere en porcentaje, lo multiplica por 100 y tiene el 100%. Vamos con el otro. La probabilidad de que sea mayor de 5 años o menor de 5 años. ¿Verdad? Entonces aquí, mayor de 5 años sería esta columna, o menor de 5 años que sería esta otra. Esto sería, y como el conectivo lógico que está funcionando aquí es la O, igual que en el anterior, entonces vuelvo a hacer la misma ley. Entonces la probabilidad de que sea un profesional de más de 5 años de experiencia, más la probabilidad de que sea un profesional de menos de 5 años de experiencia, menos la probabilidad de que sea mayor de 5 años y menor de 5. Mayores de 5 años, ¿cuántos son en total? Son 70. 70 sobre 200. Que sean menores de 5 años de experiencia sería 130. 130 sobre 200. Y la probabilidad de que sea mayor de 5 años y menor de 5 años son mutuamente excluyentes. No puede tener más de 5 años y menos de 5 años, por lo tanto eso es 0. 0 sobre 200. Por tanto, este número es 0. Y aquí le va a quedar 70 más 130, 200 sobre 200. Y eso le va a dar ante 1, el 100% de los profesionales de la escuela. Vamos a calcular ahora el evento de que sea de licenciatura y que tenga una experiencia mayor de 5 años. Cuando sale el conectivo lógico y en intersección, ¿dónde se cruzan? Donde se cruza licenciatura con mayor de 5 años. En 40, licenciatura cruzado con el mayor de 5 años. Aquí no hay mucho que hacer, este es 40 sobre 200. 40 sobre 200, se van a 0, cuarta 1, cuarta 5. Un quinto es 0.2. Y la probabilidad, dice aquí la última, de que sea de 5 años, menos de 5 años de experiencia y que sea más de 5 años de experiencia. Como son dos eventos paralelos y no puede haber un trabajador o un docente que tenga menos de 5 años y más de 5 años de experiencia, la respuesta automática es 0, porque los eventos son mutuamente excluyentes. Este es el tipo de probabilidades que nosotros hemos explicado y el que vamos a evaluar a posterior. Siempre todo esto se evalúa, ¿verdad?
Las rúbricas de evaluación ustedes ya más o menos las conocen y hay que estudiar. Soy el profesor Mauricio Cajini, estamos para servirles.